Estoy muy contenta porque ayer, ¿cuántos vieron el en vivo? ¿Cuántas mujeres estaban en vivo? Ayer, mi amor, salieron los predicadores y las predicadoras, así que tranquilo, llegó el tiempo de los hijos. Y estoy muy orgullosa y muy agradecida con el Señor por mujeres que han dejado usar y mujeres que fueron valientes en testificar lo que Dios hizo, no solamente en su vida personal, sino como matrimonios. Aquí hubieron hijas que nunca habían contado su testimonio tan crudo, y yo creo que le faltó tiempo para poder hablar y para poder expresar un poquito más. Pero quiero que sepas que tu vida es un testimonio. Y si tu vida es un testimonio, alguien tiene que saber lo que Dios hizo en tu vida. Y mientras ellas ministraban y predicaban, de acuerdo a su testimonio, ellas soltaban palabras de afirmación. Y muchas personas, muchas mujeres en este auditorio fueron liberadas. Muchas mujeres fueron quebradas para que Dios pudiera volver a construir ese barro, ese vaso. Porque a veces pensamos que ser quebradas es sinónimo de sepultura, pero Dios puede empezar a reconstruir con los pedazos. Todo pedazo que está quebrado dentro de Él es útil para volver a construir. Yo voy a volver a repetir esto. Todo pedazo que ha sido quebrado dentro de Él es propicio y Él lo utiliza para volver a construir. Así que si tú hoy llegaste con alguna crisis, con alguna dificultad, vengo a decirte de parte del cielo que no es tu final. Dios va a utilizar cada cosa en tu vida para levantarte. Y ellas ministraban y ella testificaba y se veían grandes. ¿Saben por qué? Porque para poder levantarte de donde el diablo pensó que ibas a quedar, Dios mío, ellas empezaban a testificar, empezaban a soltar palabras. Y yo vi un remanente de gente que iba a entrar por esa puerta. No solo mujeres, sino hombres también, que tienen que testificar. Hombres que se tienen que levantar, que Dios lo ha metido en un proceso, pero que no es su final, sino que Dios lo está preparando para algo mayor. Habrá algún hombre aquí que puede testificar de la gloria y de lo que el Señor está haciendo en su vida. Yo no escucho a los hombres de esta casa, y yo conozco a los hijos de esta casa. Hay algunos que se miran, que se fortalecen, que buscan, que se meten, y que su vida ya no son iguales. Pues vengo a decirte de parte de Dios que el Señor te va a meter en una dimensión poderosa, que el Señor te va a meter en una dimensión que ni tú mismo, Dios mismo, ni siquiera te vas a reconocer. Aleluya. Los hombres de esta casa dicen amén. Aleluya. Así que vamos a seguir adelante, iglesia. Hoy quiero ministrar porque el tiempo ha avanzado, son las 12 del mediodía. Hoy voy a ministrar bajo el tema el misterio de las crisis. Póngamelo media, por favor. El misterio de la crisis. El misterio de la crisis. ¿Cuánto le gusta esa palabra crisis? ¿Habrá alguien que le guste esa palabra de crisis? Angelito, ¿te gusta esa palabra de crisis? Nadie le gusta pasar por crisis. Nadie le gusta pasar por situaciones difíciles. Todo el mundo quiere pasar por situaciones de risa, por situaciones de aventuras donde tú dices, ¿cómo te va? Gloria a Dios, me va súper bien. ¿Cuánto le gusta ser así? Pero vengo a decirte que las crisis son parte del plan de Dios en nuestras vidas. Y como hombres y mujeres de Dios vamos a padecer y vamos a pasar por crisis. Y crisis múltiples. Por eso quiero iniciar diciéndote ¿qué es una crisis? Una crisis, para los que escriben, es una situación difícil. Diga, situación difícil. Un momento de cambio profundo que puede ser personal, social, económico o de salud.
¿Cuánto se identifica con el personal? Con el social, con el económico y con la salud. Hay gente que ha pasado por este tipo de crisis y piensan que esa situación es la última y que de ahí no se van a levantar. Hay crisis que han durado tanto tiempo en tu vida que tú sientes que no vas a poder avanzar al próximo nivel donde Dios ya te tiene preparado algo mayor. Pero una de las características principales de la crisis es que es una interrupción repentina. Diga, interrupción repentina de lo normal. Sigo yo. Donde los métodos habituales de afrontamiento son insuficientes y lo que puede generar un desequilibrio y ansiedad. Repíteme eso, pastora. Es una interrupción repentina de lo normal. ¿Qué quiere decir repentina de lo normal? Que puede ser que tú estés en un pico, pero de repente aparece una crisis. Voy a volver a repetir esto. Puede ser que tú de repente estés bien con tu familia, que tú de repente estés bien en tu trabajo, que tú de repente estés bien en tu ministerio, que tú de repente estés bien en todos los lugares y tú te sientes alta en una atmósfera que todo tú lo ves, que todo está levitando, todo está perfecto, pero llega el de repente de la crisis. ¿Habrá alguien que ha pasado por esto? Y tú de pronto llega el ser de repente y tú no sabes cómo controlarte, porque no puedes hacer un equilibrio de las cosas maravillosas que te han pasado y hay cosas que tú no las veías venir y de repente te llega esa crisis económica y de repente te llega esa crisis de salud y de repente te llega esa crisis social. Pues vengo a decirle a la iglesia que no podemos estar dormidos, porque la crisis es el proceso para elevarte a un próximo nivel. Pero aún más, Dios mío, el Señor te está avisando: prepárate, porque cuando estás en el pico algo puede suceder y tienes que estar preparado para levantarte una vez más. Mucha gente ha estado en un pico. Mucha gente ha estado arriba. Mucha gente ha estado: viene mi próximo nivel. Pero de repente algo sucede en la iglesia. Pastora, ¿por qué usted lo dice? Porque hemos pasado por crisis. Y cuando yo estudiaba este tema, el Señor me ministraba, porque antes de pasar a este lugar, recuerdo que prediqué algo parecido, que era expansión bajo presión. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Cuando yo prediqué expansión bajo presión, habíamos pasado por una situación muy difícil aquí, que se levantaron, y voy a volver a recordar porque ya no es parte, pero te quiero decir que aunque tú estés caminando en el Señor, aunque tú estés caminando y militando, haciendo las cosas correctamente, eso no es sinónimo de que nada te va a pasar. Te voy a decir que eso es algo que es necesario que te pase, porque el Señor te quiere probar. Es más, el Señor te quiere decir a ti: te voy a dar eso para que tú mismo creas en ti y que entiendas que puedes caminar con cosas peores. La Biblia dice que el Señor no nos da cargas de las que podamos llevar. La que tú tienes, cuando llegue ese de repente, es porque Dios lo ha puesto para llevarte al próximo nivel. Y cuando pasamos eso en esta iglesia, la barca se sacudió. Diga, la barca se sacudió. Y tuvimos que mirar a la cruz, porque cuando la barca se sacude en el ministerio y estábamos en un momento pico de gloria, donde estábamos avanzando para cambiarnos de lugar, avanzando para poder llegar a ese lugar, la barca se sacude. Y llegó el momento
de ver de qué estamos verdaderamente hechos. Por eso la crisis es un misterio, porque en la crisis es donde Dios prepara a los mejores guerreros. Es en la crisis donde el Señor evidencia tu estado espiritual. Es en la crisis donde Dios, donde tú expulsas, donde tú manifiestas cómo te estás manteniendo físicamente y espiritualmente dentro de tu iglesia. Vengo a decirte que Dios va a traer crisis a tu vida. Así que prepárate, fortalécete en el Señor, porque si la barca se estremece, se mueve, tú puedas estar conscientemente y preparado para poder estar y permanecer. Y tuvimos que permanecer en medio de vituperios, en medio de difamaciones, en medio de muchas personas cercanas a quien llamábamos hijos, y también se rebelaron. Pastora, pero tú lo dices normal. Sí, porque el Señor enmudeció nuestra boca en medio de la crisis. ¿Por qué enmudeció nuestra boca? Porque cuando tú estás en un estado emocional, lo que más quieres utilizar es la boca. Cuando tú estás en un estado emocional que tú no sabes ni qué hacer y quieres salir a defenderte, lo que haces es hundirte. Pero cuando tú estás espiritualmente fundamentado, Dios mío, tú lo que haces es callarte, y el Señor te manda gente, y el Señor te revela palabra y te dice: cállate. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Diga: crisis. La crisis es el pretexto de Dios para que lo busquemos. Pastora, pero qué duro. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Me dice, está mirando a Cristian. ¿Qué le pasa? Cristian tiene una cara de crisis. La crisis es el pretexto de Dios para que lo busquemos. Y yo te voy a decir por qué este principio es así. Búscame Jeremías 29 en la Nueva Versión Internacional, 29:11. ¿Cómo así que la crisis es el pretexto de que lo busquemos? ¿Cuánto han escuchado este versículo? Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Quién afirma aquí? Voy a volver a repetir. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Ahí no habla de que tu esposo, de que tu esposa, de que tus hijos, de que tu vecina conoce los planes que el Señor tiene para contigo. El único que conoce los planes de cada uno de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Cuando tú entiendas este principio, ¿por qué te digo esto? Porque ¿por qué entre esta escritura dice así afirma el Señor? El Señor quiere que tú te lleves esto en tu corazón. Y continuamos. Ahora el Señor te va a desglosar cuáles son sus planes. Amén. Planes de bienestar y no de calamidad. En otra versión dice planes buenos y no malos. Amén. Yo veo a gente que dice, pero ¿por qué eso conmigo? ¿Tú has escuchado eso? Siempre me pasan las cosas a mí. Y estás en el Señor. No salgo de una para entrar en otra. Si allá no llueve, acá tampoco escampa. Tú sabes que he aprendido con este mensaje a cambiar mi lenguaje. Porque hay lenguajes que estamos utilizando que lo vemos como normal, pero el mundo espiritual no está leyendo. Mira, el mundo espiritual está leyendo, y con lo que hablas lo que vas a
a manifestar. Y la palabra declara que los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Si tú estás pasando por calamidad, vengo a decirte que es parte del plan de Dios, Dios mío. Pero va a sacar el mejor guerrero que hay en ti. No, que no te quejes. ¿A fin de qué? De darles un futuro y una esperanza. Escucha, si tú me haces caso, Denise, y tú te llevas esta palabra en tu corazón y tú meditas en eso, a partir de hoy tus crisis no van a ser iguales. A partir de hoy tu crisis le vas a poner otro color y no va a ser rojo, sino va a ser el verde de esperanza, reconociendo que Dios tiene planes de bienestar para contigo y para toda tu familia. Apláudele al Eterno, que Él es el que está hablando en esta mañana. No me lo quites, déjalo ahí. Por eso te dije que el Señor utiliza las crisis como un pretexto para que tú lo busques. Ahora ponme el 12. Ahí viene del por qué te digo esto. Como ya el Señor te dijo cuáles son los planes, mi amor, que Él tiene para nosotros. Ahora mira, el Señor se inventa una partecita que tú no estabas viendo. Por eso que tú te echas y quieres salir de la iglesia. Entonces, diga entonces, ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cómo así? Tú me estás diciendo que me va a ir bien. Tú me estás diciendo que tienes planes de bienestar y no calamidad. Pero si yo no tengo, mira, si yo voy a tener planes, si no voy a tener nada de eso, ¿por qué te tengo que buscar? El Señor te está diciendo entre líneas, vas a sufrir, vas a padecer. Pero me estoy ingeniando eso. ¿Sabes por qué? Para que me invoque. Y no solo lo invoques, porque lo segundo es que Él dice que te va a escuchar. ¡Bum! Hoy quiero decirte que dejes de leer la Biblia como una carretilla para decir que un año leíste la Biblia en un año. Vengo a decir a la iglesia que empiece a meterse entre líneas para ver que el Señor te quiere hablar. Porque cuando viene una crisis, Dios mío, tú lo que estás haciendo es que yo te busque más. Lo que tú estás haciendo es que tú quieres que yo vea, que yo vaya a tu lugar secreto y de que me meta, porque tú me vas a hablar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Dice que Él me va a escuchar. Y dice el 13: y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Otra cláusula: cuando lo busques y lo encuentras, cuando lo busques, tienes que hacerlo de todo corazón. ¿Cuántos tienen corazón aquí? Todos tenemos corazón, si no estuviéramos aquí. Pero cuando Dios me pone ahí, que de todo corazón, hay gente que no lo busca de todo corazón. Hay gente que lo busca con su corazón dañado. Hay gente que lo busca con su corazón lleno de pecado. Hay gente que mira, que viene a ese lugar secreto con mucho dolor, con muchas situaciones duras. Y el tema no es que vaya con el corazón así. El tema es que reconozca que el corazón lo tienen así, para que el Señor pueda limpiar y nos pueda escuchar. Oye, el Señor te dice: deja la arrogancia en el lugar secreto. Por eso Él no te está escuchando y los ángeles no pueden bajar con tu petición. Yo no sé tú, pero esto es una palabrota. Cuando te vengan las crisis, tú tienes que reconocer que el Señor va a estar allí.
La crisis no es sinónimo de apartarte, iglesia. La crisis no es sinónimo de huir a los problemas. La crisis es sinónimo de afirmarte en el Señor. El Señor dice, así afirma el Señor. El Señor te está diciendo, los planes para contigo al final son de esperanza y de bienestar. Habrá alguien que atrapa esta palabra con la mejor manilla. Dios mío. No sé ustedes, pero yo me volviera la mejor Fielderes de palabra. La mejor fielder, así ve, recogiendo cada palabra. Porque no van a ser las bolas, sino que cada palabra que el Señor está soltando para elevar tu vida, para transformar, para cambiar. Dios mío. Ahora bien, la crisis no mira edad, ni estatus social, ni mucho menos género. Estoy derribando argumentos. ¿Sabes por qué? Porque todos podemos padecer por una crisis. No te sientas el mejor y el que está levitando. Cuidadito, porque te puede caer una crisis. Pero ya el misterio te lo revelé. Ya el misterio te lo enseñé. No me quiten la lectura. El misterio ya te lo mostré. Cuando tú entiendas que el Señor va a provocar algo interno en tu vida, lo que pasa es que tú no has entendido que el evangelio es más que venir a la iglesia y decir aleluya, gloria a Dios. El evangelio es un estilo de vida. Aquí solamente te entreno. Ahora tú recoges esa palabra, te la llevas y meditas. Y cuando venga una crisis, vete a tu lugar secreto con un corazón contrito y humillado, y ahí va a estar el Señor para escucharte. Basta de decir porque a mí. Basta, Paula. ¿Sabes por qué? Porque estás siendo privilegiada con una crisis. Hay gente que se es privilegiada con esa crisis. Hay una crisis que te va a elevar al próximo nivel de gloria. ¿Habrá alguien listo en esta casa para glorificar al Señor en medio de su aflicción, de su tristeza y aún en su tribulación? Así que si tú ves a tu hijo con alguna crisis media rara, media loca, ponle la mano. Porque ellos son los vulnerables. Vengo a abrirle los ojos a la familia. Tus hijos son vulnerables. Y el Señor me ha estado enseñando en estas últimas semanas mucho con mis hijas. Y yo leí, a veces uno como padre quiere entrar en crisis. Porque mira, ¿quién no ama a los hijos? Y cuando algo le sucede a un hijo, eso tú entras como en ansiedad. Que si la economía, que si la plata no me alcanza. Pero qué locura, ahora que ahora viene el décimo, ahora que viene el décimo, ahora este peladito se enferma. ¿Cuánto no le ha pasado esto? Tú dices, oye, pero tú hablas porque que somos bobos. Oye, pero no podemos recibir ni una platita, porque para recibir esa platita algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Ya tú estás diciendo, ven a crisis. Ahora espérate. Hay crisis productivas y crisis no productivas. Voy a volver a repetir eso. Porque hay crisis que te llegan dentro del proceso, pero hay crisis que tú te buscas. Hay crisis que tú te llamas con tu boca, con tus acciones, con tu malo hablar, con tu malo conducir. Y no busques, porque no vas a hallar. Es momento de soltar, Dios mío, es momento de soltar todo mal camino en esta hora. Hay gente que se ha militar a caminar con el pecado y a jugar con la gracia y tomar a su crisis como parte del Señor. Pastor, pero ¿por qué tú dices eso? ¿Qué dice Romanos 8:28?
Romanos 8:28. Tú lo dices como si fuera un papagayo. Amén. Pero lo dices incompleto. Póngamelo en Reina Valera. Gracias, mi amor. Y sabemos. ¿Quiénes saben? Que a los que aman a Dios, el Señor me está diciendo que ya tú sabes. Y tú mismo estás profetizándolo. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiere escuchar a la iglesia? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tú lo dices hasta ahí. Arriba yo te hablé del corazón. ¿Cómo tienes que ir, verdad? Ajá. Ahora mira la coma. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es para los que están metidos con el Señor. Esto sucede a los que buscan al Señor contriste y humillado. Esto es para los que entienden que no pueden caminar sin el Señor. Esto es para que la gente entienda que todo lo que tienen es porque Dios se lo ha dado. Esto es porque entienden que si Dios no son nada. ¿Dónde están los llamados de CCE? Dale palmas al Señor porque esto es una palabra que te tienes que llevar. Hay crisis productivas, pero hay crisis no productivas. ¿En qué crisis estás tú? ¿Eres un llamado? ¿Eres un escogido? ¿O eres un pendenciero? ¿O eres una distraída, una necia? Esto es, y me gusta cómo inicia. Mira, tú no lo vas a volver a decir más nunca, como te da la gana. Porque hacemos mucho cliché de lo que la gente habla, pero nosotros tenemos la herramienta en nuestras manos para poder declarar correctamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué dice ahí? Todas las crisis nos ayudan a bien, porque somos llamados dentro de su propósito. Porque cuando vamos a nuestro lugar secreto, vamos con un corazón arrepentido. El misterio de las crisis. Pastor, yo pensé que tú ibas a inventar algo. No, yo no tengo que inventar nada. El Señor te está diciendo cómo orar. El Señor te está diciendo cómo levantarte. El Señor te está diciendo, ya no tienes que llamar a la líder para que venga a orar, a ungir tu casa. No. Hay una palabra fresca. Hay una palabra que toma una posición, que toma una autoridad cuando el hijo llamado, el escogido, Dios mío, el ungido, el que está dentro de su propósito, se para en la brecha y suelta la palabra. Hay gente en crisis sentimental. Hay gente con crisis familiares. Y el Señor te quiere decir, ya tú sabes que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Si tú te sientes que estabas en una posición arriba y te llegó ese de repente de crisis, vengo a decirte que a los que aman a Dios, y ya tú sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Puedes ser el más ungido, puedes ser la líder, lo que tú quieras, pero todo lo que pase, si estás dentro del propósito, te va a ayudar a bien todas las cosas. Lo que quiere decir, no mires como opción apartarte del Señor, porque allí sí las crisis van a venir que son improductivas. Yo te estoy avisando el día a día, iglesia. Yo te estoy avisando lo que va a pasar o lo que puede pasar en tu habitación, en tu casa. Yo te estoy avisando algo. El Señor te está avisando a través de mi palabra que el Señor te quiere llevar al próximo nivel, pero la crisis te quiere desviar.
Te dije qué cosas. Puede ser que tú te preguntes, pastora, pero ¿qué cosas son las que me ayudan a bien? Todo. Como dice mi hija, es todo con todo. Todo. Todo, hasta lo menos, papi. Lo menos que nosotros pensamos que puede estar sucediendo, nos ayuda al crecimiento. Nos ayuda bien. ¿Qué quiere decir bien? Bienaventurado, perfecto, todo lo bueno, todo lo que Dios tiene preparado para mí. Te dije al inicio, Dios tiene planes de bien y no de mal. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Tienes que aprenderte esta palabra y llevártela en tu corazón para que te afirme, para que dejes de ser un cristiano así como endeble, que todo te afecta, que todo te toca el alma, que todo te hiere, que si te hablaron, que si no te hablaron. No, iglesia. Cuando tú sientes que te hiere algo, Señor, a los que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Tengo que ver cómo hago porque tengo que elevar mi carácter. La crisis tiene misterios y no te habías dado cuenta, hijo. Escucha qué significa crisis en el hebreo. Hay un celular prendido por ahí de un niño. En el hebreo, crisis es mashber. M-A-S-H-B-E-R. Para los que escriben, mashber, con tilde la E, mashber. Y mashber significa lugar de dar a luz. ¿Cómo así? ¿Cómo que en mi sufrimiento llegó la hora de dar a luz? ¿Habrá una mamá que ha dado a luz de parto? Yo fui cesárea, o sea que no sé cómo es la vuelta, pero con cesárea uno duele, pero entiendo que el dolor de parto es un dolor muy fuerte. Pero apenas tú das a luz, ¿qué sucede? Tienes horas y horas tratando de empujar y viene la crisis de dolor. Se pasaron, porque son cada minutos, ¿no? Una cosa así. Como por segundo es la cuenta. ¿Cómo? Las contracciones son cada como por minutos. Y tú estás, con la crisis del dolor. Cuando el doctor le dice, es que está con contracciones. El doctor está diciendo que tiene la crisis de dolor. Y vuelve y viene nuevamente el dolor. Y tú, pero tú, mira, ¿qué tú estás haciendo? Resistiendo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estás resistiendo? ¿Por qué estás resistiendo, Kelly? ¿Por qué estamos resistiendo? La gente no está entendiendo. Nayeli, ¿por qué tú estabas resistiendo ese dolor? Porque tú ¿qué querías? Porque tú sabías que ibas a dar a luz algo poderoso, algo bueno, algo que tú estabas esperando. Hay gente que va a parir en esta hora. Hay gente que el Señor está preparando su vientre, porque el Nashber de Dios ha llegado a tu casa, porque el Nashber de Dios ha llegado a tu vida, porque el Nashber de Dios se te reveló en esta hora. Es decir, que a lo que nosotros llamamos crisis, los hebreos les llaman dar a luz. Lo que tú y yo llamamos crisis, los hebreos le llaman dar a luz. Y cuando yo digo dar a luz, tú das a luz, pero ¿qué es lo que viene? Algo nuevo, hija. A veces no entendemos el dolor y el sufrimiento que estamos padeciendo, pero tenemos el bebé en la mano, tenemos el chichi en la mano que tanto anhelábamos, pero sigue la crisis, sigue la presión. Pero vengo a decirte que Dios te está preparando para algo mayor. Hay algo que va a ocurrir en tu vida. Resiste, 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 resiste. Hay un versículo que dice que uno de los reyes mandaron, creo que está
en el Éxodo, que dice que mandaron a, no son las hebreas, ¿qué son las otras? Las hebreas no, las egipcias. Había unas parteras que eran egipcias, creo que es Púa y las parteras. Y el faraón mandó a decirle: cada hijo que den a luz la israelita, mátalo. Pero las tipas eran de saber que era una crisis. Las parteras sabían que cada niño que salía era un nuevo comienzo. Ellas sabían que no podían matar el propósito. Ellas sabían que tenían que ingeniarse algo, y que si ella no los mataba, le decían a la hebrea: puja y saca a tu hijo, porque algo nuevo viene. Y cuando le vinieron a preguntar por qué no mataban a los niños, ¿sabes qué le dijeron? Porque las hebreas son muy fuertes. ¿Qué quiere decir? Que los que somos llamados y militamos al Señor, no desertamos en medio de la presión. Seguimos, aunque venga la presión, aunque estemos en la silla de parto, aunque estemos en ese lugar difícil. Tú no sales huyendo de que, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa, yo no voy a sacar ningún chiquillo. Tú te quedas ahí porque sabes que viene algo nuevo. El Nashver de Dios, esa silla de parto, esa silla de dolor, esa cita divina con el Señor, que aunque sea difícil, tú no te detienes. Que aunque sea difícil, tú le dices: Señor, por favor, fortaléceme en medio de las dificultades, en medio de la crisis, Dios mío. Lo que quiere decir que nacer implica una transición, una presión y un nuevo nacimiento. Voy a volver a decirlo. Nashver en el griego implica una transición, un crecimiento y un nacimiento. Aquí la única que ha dado luces de hace un mes nada más es Tatiana. ¿Quién más ha dado a luz en los últimos meses? Nada más Tatiana. Pero quiero decirte que nuestros nacimientos son diarios. Los nacimientos, lo que Dios quiere que nosotros demos a luz, es diario. Porque todos los días, todas las semanas, 24 horas al día, 365 días, Dios mío, el Señor siempre está poniendo cosas para que nosotros podamos crecer. Por eso que tú hablas de que, ay no, la semana pasada y no, me resfrié. No. En el misterio de la crisis tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Tenemos que cambiar cómo profetizamos sobre nuestra vida. Porque la crisis es el lugar donde Dios da a luz nuestro propósito. Eso significa que la crisis no tiene que ver con colapso, sino tiene que ver con nuevo nivel. También tiene que ver con nuevos comienzos, ya te dije, y con nueva transición divina. Y yo meditaba en esta casa. El Señor nos ha llevado de gloria en gloria en 4 años. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos llevó una palabra profética para este año. ¿Cuál fue la palabra profética? Repítelo, mi amor. Año de expansión y puertas abiertas. ¿Cuántos han sentido un cambio en esta casa? Yo te voy a decir algo. Yo he sentido un cambio, no solamente yo como persona, sino como predicadora, como esposa, Dios mío. Yo he sentido cosas diferentes como mentora, como madre de familia. Algo el Señor expandió en mi vientre, algo el Señor expandió en mi corazón. Y hoy vengo a decirte que esta es la temporada. Aún no se terminan los 4 años de CCG. Así que métete en el año de crecimiento, en el año de expansión, Dios mío, Padre. Estás a punto de dar a luz tu propósito. Por eso que tú no coges un embarazo a la ligera.
Por eso que tú te cuidas. Y hay muchas personas que el Señor no le ha permitido tener hijos, no porque no quieren, porque el plan de Dios es que la mujer tenga. Pero el Señor quiere alinearte primero a ti, porque cuando te ponga ese propósito en el estómago, Dios mío, cuando te ponga ese bebé en el estómago, entonces tú vas a entender que en medio de la crisis tú no vas a poder desertar. ¿Por qué? Porque vas a entender que hay un bebé y hay un nuevo crecimiento que va a nacer. Entonces, tu oración al Señor no es: ¿por qué no tengo hijos? Tienes que decirle: Señor, alíneame. Señor, alíneame a tu propósito, para que cuando tú me des ese nacer de ti, yo pueda hacerlo y criarlo correctamente. Sí, porque dice que el Señor se inventó, Dios mío, dice que el Señor tuvo que ver un vientre sano para depositar, Dios mío, el más grande. Así que tu vientre, tú no estás entendiendo, tu vientre es profético. Deja de estar pensando en pajaritos preñados. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si todavía no es el momento, Padre, alíneame. Me voy a meter en el sistema, me voy a meter a orar, me voy a meter en ese cuarto de oración, para que entonces tú puedas poder poner ese vientre, ese bebé dentro de mi vientre. Ahora bien, te dije que hay crisis productivas y crisis improductivas. Y el Señor me decía: he puesto bebés proféticos en la vida de muchos hijos y no lo han entendido. Piensan que un bebé es una crisis improductiva. Y un bebé es una crisis productiva. Lo que quiere decir que las que están embarazadas no tiene que ver nada con estar sentada y mirando por el cielo. El que está embarazado proféticamente y naturalmente es para avanzar, porque eso te lo dio Dios para testificar de la gloria de Él. No conviertas la crisis productiva en una crisis improductiva. No se puede. Tenemos que levantar un ejército de hombres y mujeres guerreras que en medio de la crisis no rinde sus rodillas ante Baal. No podemos hacerlo, porque mientras tú te alejas del propósito, estás entregando tu vida a los dioses de Baal. Pastora, que dura. Sí, es que es así. Si no es con Dios, no es con Dios. Si es con Dios, es con el diablo. ¿Qué fue? Llama las cosas como son. Si tú no militas con Dios, ¿con quién estás militando? No hay en el centro, iglesia. Dejemos de ver las palabras y el cristianismo o el caminar con Cristo como algo light. Como tú sabes que hoy yo lo hago, pero mañana no. Dice la Biblia que no sabemos el momento en el que Dios va a llegar, que Jesús va a llegar por segunda vez. No lo sabemos. ¿Y qué estamos haciendo para poder en medio de nuestras crisis permanecer? Mucha gente con excusas, mucha gente que le duele aquí, le duele allá y ya se está muriendo ya. No, iglesia, las crisis son para fortalecerte en Dios. Las crisis es para buscar ayuda. Y yo le decía ayer a las mujeres, hay una crisis muy fuerte, improductiva, que se llama, ¿cómo decía? Que se llama, me voy a reservar. No, soy reservada. Esa crisis es improductiva. Pastora, ¿por qué? Porque si te reservas todo, te vas a morir. Si te reservas todo y no hablas con personas que te ayudan a levantar y a dar a luz ese proceso. ¿O acaso la mujer pare sola? La mujer no pare sola. Hay gente allí, puja, 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 puja. Hay gente ayudándote y tú de bobo y de boba, porque muchos hombres también sufriendo.
pasando crisis en silencio y no hablan por el que dirá. ¿Qué te pasa? ¿Qué le importa el que dirán? Se trata de tu propósito, se trata de tu nuevo nacimiento, se trata de lo nuevo, del avance espiritual, de la nueva gloria para ti. En una ocasión el Señor le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo lo traduzco de esta manera: ¿no te he dicho que si te mantienes en la crisis podrás ver la gloria de Dios? Es que si no te mantienes en eso, no vas a poder ver el próximo nivel, ni la gloria que Dios tiene preparada para contigo. Donde estás hoy no es donde Dios te quiere elevar. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo no sé, pero yo quiero ver la gloria postrera de mañana. Ya yo la quiero ver, porque hoy ha sido nueva. El misterio de la crisis económica. Yo le he testificado aquí. Pasamos una crisis económica muy fuerte cuando estábamos empezando el ministerio. Porque cuando Dios te llama, no te da planos. Dios te da nueva visión. Y cuando tú escribes la visión en tabla es para que no se borre. Pero el Señor te dice: corre con la visión, dice la palabra. Corre con la visión. Pero el Señor nos está diciendo cuáles son las crisis. Y el Señor me decía: en este tiempo vamos a tener crisis. Aló, ese es para nosotros, papá. Aló, ese es para los líderes. Aló, ese es para la grey completa. Vamos a tener crisis, pero vengo a decirte como profeta de Dios que vas a pasar ese próximo nivel. Llora pero avanza, llora pero avanza, arrastra pero avanza. No te detengas. Mira lo que sucedió con Elías. El misterio de la crisis. Cuando Elías había matado cantidades ¿de qué? De profetas improductivos. El tipo, para no perder la costumbre, el tipo entró en crisis. Y el tipo se le metió el espíritu de reservación, de ser reservado, de estar solo. Por eso tú ves a gente que está en su delito y su pecado, o que sucedió algo que no es que no pueda salir. Mucha gente caminando, que es que no pueda salir y de pronto se aparta. Cuando tú ves esa situación, es porque esa persona está en crisis. Y no juzguemos a las personas que están en crisis. Oremos por ella, oremos por él. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías a decirle, después de la victoria, por eso te digo, él estaba en el pico. Él estaba literalmente levitando, cantando el himno de victoria. Él estaba cantando aleluya, gloria a Dios. Pero recibe un mensaje de las malas más malas, de las jezabélicas, y le dice que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y dice que Elías se asustó. Y cuando Elías se asusta, dice que huye para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado. Lo dejó y él siguió. Pero si a su criado, ¿por qué lo deja? ¿Qué usted piensa? Porque hay gente que piensa que tiene que estar sola en su proceso.
¿Para qué Dios nos une como comunidad? Este auditorio, esta casa se llama Comunidad Cristiana Elim. La comunidad donde todos juntos se unen a compartir, a ser entrenados sobre la palabra. El mismo Jesús nunca caminó solo. Tenía sus discípulos. Cuando tenía que escuchar la voz de Dios, iba a su lugar secreto. Pero cuando tenía instrucciones, se la vertía a los 12. Se lo vertía a los suyos. Iglesia, vengo a decirte que en medio de la crisis no quiere decir que tienes que estar solo. Porque hay crisis que el Señor está utilizando para que tú entiendas que hay un después. Hay algo mayor, hay algo más poderoso. Pero si tú estás en crisis, ¿cómo el Señor te va a hablar? Necesita a alguien. Necesita una persona que te abra los ojos y que pueda mostrarte lo que Dios está haciendo y va a hacer en tu vida. Entonces dice que él dejó a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y dice que llegó a un lugar donde había un árbol y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Cuidadito que te sientas que tú crees que no te va a pasar nada. Elías era un ungido. Elías era un hombre que el Señor lo respaldaba. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero en un momento de crisis, el profeta, quien hablaba lo que Dios le hablaba para decirle al pueblo, se estaba profetizando él mismo muerte. Muy fuerte. Diga crisis. Y mira esta. Y dice el 4. Llegó donde, dice, y llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morir. Y mira lo que expresó: estoy harto, Señor. ¿Cómo así? Tú sabes lo que yo entendí y lo que el Señor me mostró. Es que muchas veces estamos en el oficio. Muchas veces estamos caminando ungidos, claro, predicando la palabra. Pero cuando viene una crisis nos desestabilizamos. Económica, emocionalmente, porque él estaba en crisis emocional. Y cuidadito cuando tú entras en una crisis emocional y empiezas a hablar lo que no tienes que hablar, porque la atmósfera de tu casa, de tu iglesia, del lugar de tu trabajo, de donde vaya, se va a manifestar y todo va a venir en contra de ti. ¿Sabes por qué? Porque es lo que tú estás deseando y literalmente le está diciendo: Señor, yo no creo en ti. Muy fuerte. Por eso nosotros tenemos que ver cómo manejamos. No manejemos. Cambiemos de tener doble ánimo. Hoy nos levantamos bien, mañana estamos mal. Hoy tenemos una cara de trompa de falopio y mañana ya no pasó nada. Entonces, como ya mañana no pasó nada, tú crees que todo el mundo te ve bien. Pero si ayer tú estabas mal, tú estabas brava. Cuidadito con esa actitud de crisis que te quiere estancar donde estás, que te quiere dejar donde estás. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es, ¿qué cosa? A los que somos llamados conforme a su propósito. Elías no solamente quiso que le quitaran la vida, no solamente expresó que estaba harto, sino que le dijo: Señor, quítame la vida.
La misma boca con que tú bendices puede ser una boca para maldecir. Lo habla la palabra. Pues no soy mejor que mis antepasados. En otras versiones dice: es que no soy mejor que mis padres. Es que nadie es mejor que nadie. El Señor tiene propósitos diferentes para cada uno. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Cuando yo leo y después tú puedes seguir leyendo más esa palabra. Pero después de todo, el Señor es un Dios de oportunidades, porque sabe que te ungió para elevar a una generación. Pero muchas veces el Señor te quiere esconder, como lo hizo con David. A veces el Señor te quiere elevar. Te está diciendo: estás en crisis, escóndete. Es el tiempo de esconderte por un rato, para poder hablarte, para poder darte cuál es el próximo plan. Porque si no te escondes, lo próximo que va a hacer es desertar. Y cuando yo leo que el Señor durmió, que se quedó dormido, Elías, el Señor me muestra eso, hijo. Cuando estemos hartos, cuando no tengamos fuerzas para avanzar, es tiempo de descansar. Cuando te sientas fatigado, en crisis, cállate la boca, glorifica al Señor y descansa. Porque si tú actúas en medio de la crisis, lo que vas a empezar a profetizar y a dañar con la boca. Pero qué gloria y qué rico es sentir al Señor respaldando sus ungidos. Porque no solamente lo puso a dormir, sino le dio de comer y de beber. Y le dice a Mai: ¿sabes qué? Come, pero avanza. Hay gente que está en crisis y quiere estar allá. No. Escóndete, come, ora, pero luego es tiempo de avanzar. Y también vengo a decirte: estás en crisis, aguanta. Porque si estás en crisis y avanza, puedes dañar el propósito tuyo y del que está al lado. Estoy hablando cosas muy fuertes en esta mañana. Iglesia, el Señor te dice que cuando hay presión y llegas al máximo, es porque estás a punto de irrumpir y de entrar en una nueva temporada. Recíbelo, hija. Hay una pitcher ahí así de. Hay una pitcher recogiendo su palabra. Claro que vamos a tener crisis. Hay gente que tiene crisis, que siempre le venía su dinero, sus cheques, y están en un momento de colapso. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquilo. El Señor está preparando algo mayor para tu finanza. Vengo a hablar con gente que siembra en esta casa y que siembra para el Señor. El Señor no se ha olvidado de ti. No empieces a decir cosas que te van a hundir en vez de elevarte y de avanzar. Dios mío, el Señor te va a elevar a cosas mayores. Algo se va a quebrar y lo vas a ver y lo vas a testificar. Crisis económica, crisis social, Dios mío, pastor, crisis familiares. Hoy tú estás bien y a tus familiares no les gusta que tú vienes a la iglesia. Mantente. Hay cosas espirituales que tú no puedes explicar a gente naturales. Voy a volver a repetir: no luches. Hay cosas espirituales que no puedes explicarle a gente naturales. Lo que quiere decir que no te puedes bajar para explicar algo que la gente no va a entender. Porque el que no la vive no la entiende. El que no milita no la entiende. Es más, tú puedes estar viniendo aquí todos los días, pero la palabra que te estoy soltando, tú estás mirando para el techo porque no entiendes nada. Porque
que tú estás en lo tuyo, pues vengo a decirte que si estás en crisis pero no estás dentro del propósito de Dios, mira, escúchame, la crisis que te va a venir va a ser improductiva y no vas a poder avanzar. Y no digas que es de parte de Dios, es por tu caminar. Yo vengo a advertirte de parte del cielo que hay un misterio en la crisis. La Biblia habla de tribulaciones momentáneas. La crisis es una situación que puede pasar, no es lo mismo. Es una crisis, es una situación que puede pasar por una temporada, pero una tribulación es solamente un tiempo. Entonces esas tribulaciones entran en tu tiempo de crisis y se forma un colapso. Y tú dices, pero vino para arriba, vino para allá, llamo a la gente y todo el mundo me da la espalda. No, es que la crisis está haciendo un rompimiento para el nuevo nivel. Mira, el nuevo nivel de gloria, la nueva gloria postrera que te hablé, que va a ser mayor que esta. El Señor está tratando de abrirte los ojos para que no se te vaya la bola. El misterio de la crisis. Padre, las crisis, te dije que es el lugar donde Dios te quiere entregar cosas mayores para equiparte. Yo vengo a decirte, no sueltes tu propósito. Dios quiere equiparte, pero muchas veces la ansiedad y el desequilibrio es lo que te saca de la línea de conducirte, de correr, del campeonato, de la carrera. Hay que correrla, pero entera. Hay crisis, pero levántate. No entiendo, espérate, si entiendes. Ya yo te expliqué en Jeremías. Ya yo te expliqué. El Señor afirma que los planes para Él son de bienestar. Pero que Él afirma eso, pero entonces Él lo está haciendo para que tú lo busques, para que tú te acerques a Él y entonces Él te pueda direccionar. Porque cuando hacemos o caminamos con la dirección tuya y mía, somos improductivos. Entonces que tu tribulación sea productiva y no improductiva. Que tu crisis sea productiva y no improductiva. Pero todo tiene que ser caminando de la mano de Dios. Iglesia, se acabó la temporada de gente que camina en el Señor en crisis de una manera mediocre. El Señor el Señor no dijo que no íbamos a tener tribulaciones. El mismo Jesús entró en crisis días o horas antes de llegar a la cruz del Calvario. Si Él entró en crisis, ¿cómo nosotros no? Pero ¿qué Él hizo en esa crisis de desesperación? Porque, angelito, si la Biblia me dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, había una crisis, una presión que Él estaba cargando. Y cuando tú cargas una presión, tú tienes que estabilizarte, Aishel. Tú tienes que saber qué tú haces, porque lo próximo que tú hagas o la decisión que tú tomes puede dañar a una generación, puede dañar a una humanidad. Gracias a esa crisis que Jesús pasó para el próximo nivel, tú y yo estamos aquí. Por eso Él fue a su lugar de secreto y le dijo: Señor, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si tengo que pasar esta crisis de dolor por mi humanidad, lo voy a hacer, pero no voy a desertar. Mucha gente con crisis, familiares, muchas mujeres con sentimientos rotos. Hay un desequilibrio de autoestima, de falta de estabilidad, de personalidad, que tú no sabes que quién soy yo. El Señor vino a, mira, desde el inicio de la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1. Y vino el Espíritu Santo y vino a ordenar todo lo que estaba en caos. Diga crisis. Había una crisis en el mundo. Y Él empezó a ordenar y a llamar las cosas para que se crearan.
Llama las cosas como son y no como tú la ves. Aunque tú te veas derrotado, aunque tú te veas afligido, vengo a decirte de parte del Señor que no es tu final. La crisis no es para morir. La crisis es para ver el propósito. La crisis es para pegarte más a la fuente. La crisis es para decirle: Señor, ayúdame, no entiendo. ¿Dónde busco? ¿Dónde llamo? ¿Dónde, Señor? Háblame. Ponte de pies en esta tarde. Ponte de pies. Crisis por doquier. Crisis por doquier. Crisis. Mucha gente no llegó hoy por crisis. Mucha gente no llegó porque tiene un concepto equivocado de la vida en Cristo. Mucha gente está faltando. Mire, estamos en... Mira, la palabra crisis tiene que ver con sentido de urgencia. Cuando hay crisis, hay algo que tú tienes que acelerar en tu vida, porque hay algo que tiene que nacer. Y cuando Dios pone algo en tu vientre para nacer, es porque Dios te está diciendo: eres una mujer productiva, eres un hombre productivo. Cuando Dios te da una nueva oportunidad de estar libre, porque Dios dice: eres una mujer y eres un hombre productivo. Olvídate de la crisis, gózate en la crisis. Pastora, pero qué difícil. No, acuérdate que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La crisis no es tu abismo. La crisis es su indicativo para el next level. Dale palmas a Dios en esta tarde. Pueden subir los músicos. Para ayer ya tienen que estar arriba. Espíritu Santo, estás aquí. Espíritu Santo, estás aquí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ya yo terminé. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo solamente te vengo a recordar que la crisis es un misterio. Pero si no lo desbloqueas como hoy te lo desbloqueé, no vas a poder avanzar. No vas a poder avanzar. Dile: Señor, háblame, háblame. Si notas que estoy preocupado de tanto, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mis negocios? Si tú sientes que estoy en una posición egoísta conmigo misma o conmigo mismo, por favor, quiébrame y hazme de nuevo en esa hora. Dile: Señor, he llegado abatida con crisis matrimonial y tengo tanta ansiedad que yo no sé cómo salir de esta situación. Ya he padecido por mucho tiempo, Padre, y no quiero ser como Elías, Señor, que en medio del dolor, en medio de la presión, decir que me lleve, porque entiendo que aún hay un propósito, Dios mío, y quizás no corra con la misma suerte de Elías. Y por eso vengo delante de tu presencia, porque no entiendo algunas cosas que pasan en mi vida, pero lo que sí sé que tú eres mi Dios, lo que sí sé que tú eres mi eterno, lo que sí sé que tú sí sabes que tienes para mí. Y yo sé que no son planes de maldad, sino planes de libertad. Por eso hoy te entrego mi estado. Dile: te entrego mi estado, te entrego mi estado, te entrego mi vida, te entrego todo mi corazón para que lo hagas nuevamente, para que cuando yo me meta a ese lugar secreto, yo pueda hacerlo con el corazón correcto. Espíritu Santo de Dios.